Nakama Studio. Historias que cobran vida. El ritual de las cebollas, de Miguel Ángel Parra González. Aquella mañana a primera hora, el frío era glaciar. Svetlana trataba de combatirlo sirviéndose del calor humano del resto de personas que estaban siendo trasladadas en aquel desvencijado vagón. Tras un largo viaje desde su Ucrania natal en condiciones infrahumanas, tenía las extremidades del cuerpo entumecidas. Viajaban en silencio y procuraban mirar al suelo para evitar desmoralizarse debido a los rostros atemorizados de sus compañeras. Si en algún momento alguna de ellas trataba de iniciar una conversación casual, al momento era reprimida de un fuerte grito por parte de alguno de aquellos imponentes guardias alemanes. Durante el viaje, Svetlana trató de pensar qué podía hacer para poder reunirse de nuevo con su marido, el cual fue separado de ella a la salida de Kiev. Se oían rumores de que los campos de trabajo estaban divididos por sexos y lo más probable era que no le volviese a ver a menos que consiguiese salir de su sector o lograse un puesto de trabajo que le diese acceso al campo masculino. Algo altamente improbable. Sabía cómo eran los alemanes y aunque se trataba de una mujer sana y fuerte, casi con toda seguridad le esperarían trabajos penosos y extenuantes. Estaría más cerca de la muerte por cansancio o enfermedad que de poder volver a ver a su marido. No obstante, quería albergar un mínimo de esperanza para no desmoralizarse. Cuando el tren comenzó a aminorar la velocidad, los pasajeros intentaron apretujarse para ver algo a través de los estrechos renglones que permitían visualizar el exterior y gracias a los cuales se renovaba escasamente el oxígeno que respiraban. Svetlana pudo distinguir frondosos bosques de árboles por los cuales atravesaba la vía del tren. Comenzaron a verse algunas torres de vigía y la presencia de guardianes alemanes por los alrededores que le hicieron sentir un escalofrío. Finalmente, la zona boscosa se abrió y llegaron lentamente a una gran explanada donde el tren finalmente se detuvo. El terror se apoderó de las viajeras, que temblaban de frío y miedo. Los guardias del vagón se mantenían impasibles, como durante todo el viaje. Finalmente, la puerta del vagón se abrió desde fuera. Allí, uno de ellos dijo unas palabras en alemán que Svetlana no logró entender, y a continuación aquellos hombres descendieron del vagón ordenadamente. Todos, salvo el último de los guardias, que en cuanto quedó solo junto a ellas, vociferó algo en su lengua que, acompañado de sus bruscos gestos, daba a entender que les ordenaba bajar del vagón. El grupo de pasajeras se puso en marcha. Svetlana había calculado que en aquel vagón viajaron aproximadamente 50 mujeres, cuando no más de 20 podían hacerlo en condiciones. El tren estaba conformado por unos 10 vagones, por lo que un cálculo somero le llevaba a deducir que podrían ser unas 500 reclusas. ¿Para qué necesitarían tanta gente?, pensó. Eso sin contar con los hombres que eran trasladados por otra parte. Una vez abajo, el aire helado le cortó la cara y dejó de sentir el abrigo de sus compañeras. Estaban apelotonadas en la entrada del vagón y frente a ellas, en una hilera que las rodeaba, les observaban los guardias con el fusil en la mano.
No parecía haber posibilidad alguna de escapatoria y en caso de que la hubiese, tampoco tendrían dónde ir. No tenían nada más que sus ropajes. Al poco tiempo, pese a que Svetlana lo vivió como una eternidad, apareció un coche que paró allí. Del asiento del copiloto bajó lo que pareció ser un oficial, debido a su indumentaria e insignias. De la parte trasera salió un hombre menudo con gafas y vestido con ropa civil que llevaba en la mano un maletín. Los guardias les hicieron formar una fila a base de empujones. A pocos metros de ella, vio como una mujer respondió al empujón del guardia con un manotazo. Este, encolerizado, le golpeó la cabeza con la culata del fusil, haciéndole caer al suelo. Acto seguido, la puso de nuevo en pie con un brusco tirón del brazo. La mujer optó por quedarse en silencio y mirar al frente, por temor a más represalias. Por encima de la ceja de su ojo derecho, comenzaba a manar un hilo de sangre que se deslizaba hacia abajo, camino al pómulo. El hombre de las gafas resultó ser un médico. Una por una les hicieron quitarse la ropa en aquel lugar helado. Tiritando de frío, fueron obligadas a desfilar delante de aquel hombre que observaba cada recodo de sus cuerpos, les medía la temperatura y las auscultaba. Luego les rapaban el cabello y finalmente les volvían a entregar la ropa. La mayoría de ellas eran agrupadas a la espera de terminar el cribado y algunas otras eran separadas tras la revisión. La mayoría ancianas, pero también alguna joven. Separan a las que no valen para trabajar. Le susurró la mujer que recibió el golpe que se encontraba a su lado. Tanto ella como Svetlana lograron pasar el cribado. La mujer se había limpiado el rastro de sangre con la manga de su camisa. Sin embargo, la herida tenía mal aspecto. ¿Con los hombres harán lo mismo? Preguntó Svetlana, que no se quitaba a su marido de la cabeza. Exactamente igual. Tengo un familiar que volvió herido del frente y allí pudo hablar con desertores nazis que le explicaron cómo funcionan estos campos. Creo que mi marido va a ser enviado aquí también. No sé si habrá llegado o todavía no. Un guardia alemán advirtió que estaban conversando entre ellas y de un grito les mandó silenciarse. Bringt Frauen zum Schweigen. Svetlana se quedó petrificada y miró hacia adelante. El médico revisaba las últimas pasajeras. Intentaré ayudarte. Le volvió a susurrar su compañera, sin dejar de disimular mirando hacia adelante. Me llamo Darilla. No te prometo nada, pero creo que puedo utilizar algunos contactos. Svetlana pasó unos días de penuria trabajando en la construcción de una nave en el campo. Con una alimentación deficiente a base de mendrugos de pan y sopas en mal estado la mayoría de las veces, debía soportar jornadas de 14 horas de trabajo en las que, entre otras funciones, debía cargar carretillas de hormigón a lo largo de varios metros. Cuando había perdido ya toda esperanza,
una noche apareció una oficial en el barracón cuando sus compañeras y ella se disponían a dormir completamente exhaustas. Aquellas visitas eran espantosas, ya que frecuentemente precedían a una revisión de los barracones. Y si encontraban algo sospechoso, acostumbraban a llevarse a quien considerasen de forma arbitraria y no volvían a saber de aquella persona, o bien directamente se debían a que habían recibido algún tipo de información sobre algún intento de boicot planeado por otras compañeras, lo cual suponía algún castigo grupal severo e inhumano. Todas se pusieron en pie al grito del oficial, que aunque no le entendiesen ya sabían por experiencia lo que significaba la orden. El oficial iba acompañado de un guardia de rango menor y que hacía las veces de intérprete. Este indicó: Quienes hayáis trabajado alguna vez de cocineras, dad un paso al frente. Svetlana y 2 compañeras más lo hicieron. Hasta la guerra, había trabajado los últimos años en la cocina de una gran fábrica de armamento de las afueras de Kiev. El oficial se paseó observando a las 3 temerosas reclusas y tras señalar a Svetlana y a otra de sus compañeras, se dirigió al guardia para decirle algo. Este, a su vez, se dirigió a ellas. Tú y tú nos vais a acompañar. Y tú puedes volver a tu litera. Les hicieron acompañarles fuera del barracón y montar en un automóvil. Desde allí les condujeron fuera del campo de concentración. Durante el trayecto, el guardia les indicó que a partir de entonces iban a pasar a trabajar en la cocina del comandante del campo. Les dijo también que habían tenido suerte porque ello significaba que iban a pasar la mayor parte del tiempo fuera del recinto y no iban a tener que llevar a cabo trabajos penosos. No obstante, iban a tener que volver al barracón para dormir cada noche y seguir alimentándose como lo hacían hasta ese momento. Asimismo, el guardia les advirtió que no iban a permitir ningún acto de indisciplina o de lo contrario lo pagarían con la vida. Una de aquellas noches que volvía al barracón, le esperaba despierta Darilla. Tengo noticias para ti. Le anunció. Me he enterado que ayer llegó un tren y en él estaba tu marido. Durante toda la noche, Svetlana planificó la forma de poder encontrarse con su marido. No quería ponerle en peligro a él ni tampoco a ella misma. Solamente quería que la viese y por lo tanto supiese que estaba viva. Un pequeño soplo de esperanza con el que él pudiese afrontar su estancia en aquel infierno al que acababa de entrar. Darilla pertenecía a un pequeño núcleo de resistencia antifascista formado a partir de algunas mujeres comunistas, tanto soviéticas como de otros lugares. La red que tenían establecida les permitía obtener información y hacían un trabajo admirable, tanto para boicotear a los nazis como para tejer una labor solidaria que permitiese sobrevivir algo más a aquellas presas que estaban en peores condiciones. De aquella red obtuvo la información de que al día siguiente su marido iba a estar junto a otros presos en la entrada del campo, junto a la zona residencial donde se ubicaba la casa del comandante, para ser trasladados a unos kilómetros de allí para efectuar trabajos de construcción. Svetlana trazó meticulosamente un plan. A primera hora de la mañana, tras servir el desayuno al comandante y a su familia y que estos se retirasen a sus labores, las cocineras debían fregar los utensilios y vajillas, así como asear la cocina. Sus compañeras se comprometieron a encubrirla, por lo que mientras tanto bajaría a la despensa y llenaría un canasto de verduras. Luego, simularía dirigirse al campo con este y si alguien le pedía explicaciones, tendría el pretexto de que lo llevaba para aprovisionar la cocina del campo. Con este plan, pasaría por donde los presos esperaban para ser trasladados. A la mañana siguiente, siguió el plan tal cual lo había concebido. Salió de la casa apresurada con el canasto en mano y se dirigió a la entrada del campo. Tenía mucho miedo, ya que cualquier error podía tener consecuencias fatales tanto para ella como para su marido. Cuando llegó a la entrada, divisó unos furgones y una fila de presos esperando órdenes. Buscó a su marido entre ellos. Era el 48 de la fila. Ella lo sabía debido a las informaciones que obtuvo Darilla. Para ser fácilmente identificables, les hicieron colocarse en orden de sus números de preso. Aflojó el paso para poder contarlos y finalmente le identificó.
un aspecto escuálido y con el cabello rapado, por fin distinguió a Alexei, su marido, después de varias semanas. Svetlana tuvo sentimientos encontrados entre la alegría de volver a verle y el dolor de reconocer su estado. Costaba diferenciarle entre todos aquellos hombres igual de depauperados y vestidos con ropajes idénticos. Svetlana comenzó a caminar en paralelo a la fila, de espaldas a los presos, hasta llegar a la altura donde se encontraba él. Los guardias todavía quedaban algo alejados, en la cabecera de la fila. Estaban distraídos hablando entre ellos. Seguramente estaban organizando los pormenores del trayecto, por lo que aprovechó el instante para darle un codazo a Alexei. Los ojos de su marido se iluminaron por momentos. Svetlana, Dijo con una alegría inmensa, aunque conteniendo el volumen. Toma. Respondió ella, y le entregó rápidamente unas capas de cebolla que se había encargado de preparar antes de salir. Te quiero. Tras este fugaz instante, continuó la marcha. Alexei se metió dentro de los pantalones la comida. Durante los días sucesivos, Svetlana repitió la operación una y otra vez. Se convirtió en un ritual, gracias al cual sabía que su marido continuaba vivo y no había muerto desfallecido ni había sido víctima de la crueldad de los guardias del campo. Llegó el día en que terminó la obra que habían encomendado a la cuadrilla, por lo que durante largo tiempo no volvió a ver a Alexei. Supo de él a través de la información que le podía filtrar Darilla cada cierto tiempo, y gracias a eso mantenía la esperanza de volver a reunirse en el futuro con él. Una esperanza que le ayudó sin lugar a dudas a sobrevivir a aquel infierno, y una vez terminada la guerra, volver a su país junto a su marido a continuar con sus vidas. El ritual de las cebollas es un relato escrito por Miguel Ángel Parra González. Un audiorelato producido por Nakama Studio. Narrado por Íñigo Senosiain y con la intervención de Amaya del Campo como Svetlana, Vicky Vergara como Darilla, Antonio Jesús Vázquez como el soldado alemán y Javier Carnicer como el marido de Svetlana. Síguenos en YouTube, iBooks y Spotify, también en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Nakama Studio. Historias que cobran vida.